auxiliar docente de primera. Bueno, sí, vamos a grabar las clases para después poder pasarle. Yo creo que igual en el Meet ya queda grabado y después vamos a hacer unos ajustes y subiremos la clase al Facebook. Así que no se preocupen. Bueno, ahí Andrea ya me avisa que está por empezar a grabar, así que vamos a comenzar con la grabación para que después vamos a hacer una pequeña edición y vamos a subir la clase. Perfecto. Bueno, como les comentaba, soy el arquitecto José Lucero, auxiliar docente de primera. Soy parte del equipo de la Cátedra Construcciones 1. Bueno, hoy a mí me toca presentar el tema de cielos rasos para el plan 2018, que sería Construcciones 1 de segundo año. Así que bueno, nosotros acá tenemos un contenido más acotado de lo que van a después en terceros, tienen otro contenido un poco más desarrollado de otros materiales, así que acá vamos a ver lo más tradicional respecto a cielos rasos. Bueno, yo voy a compartir ya mi pantalla para ir mostrando en la clase y el que quiera por ahí preguntar me habla y le doy el lugar para que haga alguna consulta. Mientras voy a ir hablando y bueno, si necesitan hablar me interrumpen y les doy lugar para la pregunta. O si no, al final, por ahí capaz sería lo adecuado, es despejar todas las dudas y las consultas que ustedes tengan. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, comienzo a compartir. Bien. A ver si se ve mi pantalla o no. Sí, se ve. Bien, no sé si se ve. Ahí se ve la presentación de la clase. Sí, José. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto, porque yo no la estaba viendo y estaba con dudas. Bien, bueno, entonces como habíamos dicho, esta es la clase de cielo raso, es parte del contenido de la cátedra. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito qué es un cielo raso, de qué se compone, los tipos de cielos rasos, las funciones, la clasificación, cielos rasos aplicados, suspendidos e independientes. Y luego también les voy a mostrar unas imágenes de obra para... Perdón, Andrea, disculpa, ¿vos podés admitir o yo nomás puedo admitir a los alumnos? Si no tengo que salir y... No, José, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Vos sos anfitrión, así que vos nomás podés admitir y vos nomás podés poner para grabar, yo no puedo. Bien, sí, no estoy encontrando el... Sí, igual ya está grabando ya igual, así que después esto va al Meet. Así bueno. Que bueno, ya en el Meet ya se va guardando, ya está grabando. Perfecto.
Bien, bueno, volvemos entonces, no sé si ven la pantalla de vuelta, porque tuve que admitir a algunos de sus compañeros. Sí, profe. Bien, bueno, estamos. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de cielos rasos. ¿Qué es un cielo raso? O sea, el cielo raso, propiamente hemos dicho, un cielo raso es el cerramiento de terminación superior de los ambientes. O sea, es la capa superior de un ambiente, es la terminación superior que Profe, constituye... ¿Sí? Sí. disculpe, ¿no va a grabar esta clase por las dudas? Sí, vamos a grabar, ya estamos grabando. Gracias. No, pero no está grabando. No aparece por lo menos. A ver. Bueno, vamos a ver, bueno, estoy viendo. Teoría puse, ya configuré para grabar. Ah, perdón, acá está. Bien. A ver. Ya configuro rapidito, perdón. A ver. Profe, si puede ¿Sí? que no le aparezca para grabar, porque Continúo. ¿Se ve mi pantalla o...? Sí, profe, se ve la presentación. Bien. Bueno, estábamos entonces. Yo igual, entonces quédense tranquilos. Esta presentación va a estar en la nube y a la vez yo voy a armar un PDF para que tengan toda la teoría, así que no se preocupen. Van a tener la clase teórica en 2 formatos PDF y van a poder entrar a la nube ya siempre para ver la presentación. ¿Estamos? Eso está en la nube de Prezi, pero yo les voy a pasar el enlace y van a poder entrar las veces que ustedes quieran volver a ver la presentación. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, los cielos rasos tienen varias funciones, además de ser la terminación superior de los ambientes. Así, entonces, constituyen la cara inferior de entre pisos y techos, a lo cual les dan terminación, pudiendo aprovecharse para su aislación térmica y acústica. O sea, entonces, dentro de estas funciones tenemos la determinación, que constituye la terminación superior. Se trata de brindar un acabado final. ¿Qué queremos decir con determinación? O sea, ahí le podemos dar nosotros la terminación que queremos, darle, por ejemplo, en el caso de los aplicados, los cielos rasos aplicados, uno le da color, textura, le puede dar las terminaciones que uno quiera con el tipo de cielo raso. Hay variados tipos de materiales de los cuales nosotros le damos el acabado final a ese cielo raso. También, o sea, nosotros con el tipo de cielo raso lo que podemos hacer es bajar también la altura real del espacio en el que estamos trabajando. Esa altura real, porque nosotros por ahí tenemos una altura al entrepiso que es muy alta, entonces necesitamos bajar esa altura, o queremos hacerle una pieza decorativa. Entonces para esto se tiene que diseñar el tipo de cielo raso, pero esa altura que nosotros debemos o que nosotros queremos proyectar y bajar tiene que corresponder a la altura mínima que tiene que tener un local y tiene que cumplir con el reglamento general de las construcciones. O sea, no es que podemos bajar nosotros el cielo raso a 2 metros, quiere una altura mínima que para locales como dormitorios, estar, cocina, comedor, la altura mínima es 2,60 metros. ¿Estamos? Entonces uno cuando diseña esos espacios tiene que darle
la altura correspondiente y que cumpla con el reglamento. De ahí para arriba, el mínimo es 2,60 metros. ¿Estamos? Luego, también otra de las funciones es la función decorativa, que con esto se busca mejorar el aspecto estético a través de la forma, textura, color de la superficie expuesta. Entonces, también con esta parte decorativa nos permite ocultar las instalaciones y reducir la altura real de los ambientes. Un poco lo que dije hoy. Entonces también, aparte de ser decoración, la terminación, nosotros también podemos ocultar todo tipo de instalaciones. O sea, instalaciones, nos referimos a instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de corrientes débiles, lo que son para alarma, o en edificio, en el caso de edificio, también se ocultan las instalaciones contra incendio. Entonces, esos paquetes tenemos que diseñarlos para que podamos tener las pendientes correspondientes de las cañerías. Otra de las funciones que puede cumplir un cielo raso es de ser la función térmica. O sea, esta función térmica nos sirve para crear las condiciones ambientales ideales, o sea, que una persona se sienta confortable en ese espacio, para que también el usuario pueda realizar sus actividades. Permite también con la función térmica, si está bien diseñado, nos permite también economizar energía para el acondicionamiento de esos espacios. Bueno, otra de las funciones que puede cumplir, y a veces también en algunos espacios debería cumplir, es de la aislación acústica. O sea que nos puede permitir asegurar las condiciones óptimas de percepción de los sonidos y evitar la penetración de ruidos molestos de pisos superiores. Entonces, nosotros, la acústica por ahí se los ve más en espacios o en locales o edificios donde necesariamente se necesita acondicionar esos espacios acústicamente. Por ejemplo, el auditorio de la Facultad de Arquitectura, ustedes pueden ver que está acondicionado acústicamente ese cielo raso. Entonces, esa es ahí cumple la función acústica. Por ahí en vivienda, si uno tiene en especial un local que lo quiera acondicionar porque trabaja que es músico o trabaja con el tema de sonidos, es muy importante aislar acústicamente esos espacios. Bueno, entonces también el cielo raso, si está bien proyectado, está bien diseñado, nos puede servir, o sea, podemos cumplir con todos estos requisitos. Determinación, las funciones de determinación, decorativa, térmica, acústica, y así que bien diseñado, podemos cumplir con todas estas funciones. Bien, ahí tenemos las funciones. Ahora vamos a ver la clasificación de cielos rasos. Entonces, la clasificación de cielos rasos se clasifican por su estructura en aplicados, suspendidos e independientes. También hay otro tipo de clasificación por la terminación de los materiales. Por ejemplo, con morteros llamamos a mezclas de cemento, cal y arena, que se aplican sobre una superficie. También tenemos los emplacados, articulados y no articulados, metálicos, de madera, láminas y telas. Por ahí, de estas terminaciones por materiales especiales, lo van a ver el año que viene, pero ahora nosotros vamos a ver la clasificación por su estructura de los tipos de cielo raso tradicionales. Pero en la clasificación ponemos
todos los tipos que se clasifican por estructura y también se puede clasificar por las terminaciones y por los materiales. No sé si tengo alguna pregunta, Andrea. ¿O escuché a alguien que...? No, José, por ahora no hay preguntas. No hay nada, José. Bien, Jorge salió, parece. Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta, ¿van bien? ¿Se entiende? Si no, continúo. Bueno. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, por su estructura acá en el gráfico, podemos ver los aplicados suspendidos, los independientes es lo que nosotros vamos a explicar esta tarde. Los otros también vamos a explicar algunos por sus materiales, en articulados también no articulados, y después de materiales especiales de otro tipo. Eso es tema para el año que viene. Acá en el gráfico podemos ver un poquito un esquema elemental de lo que sería un cielo raso aplicado. La estructura sería una losa, cualquier tipo de losa, puede ser losa de vigueta, puede ser losa maciza, puede ser losa casetonada, después también tenemos el cielo raso que se puede aplicar sobre una estructura independiente, que ese también es lo mismo, pero hay que hacer una estructura que ahora se va a explicar, pero también ahí se le aplican los morteros tradicionales para generar esa terminación. Y después tenemos los cielos rasos independientes y independientes suspendidos, que son los que se genera una estructura especial para poder realizar ese tipo de cielo raso. También de los suspendidos tenemos los articulados y no articulados. Bien. Entonces, como dijimos en el tema de cielos rasos, acá tenemos el cielo raso aplicado. Entonces, para ver un poquito y explicar qué es un cielo raso aplicado, son aquellos que se aplican sobre la parte inferior de losas o estructuras con malla metálica. ¿A qué le llamamos malla metálica? Al famoso metal desplegado, que es una malla que tiene forma romboidal, es prácticamente muy fina, de pocos milímetros, que sobre esa superficie se cargan los concretos o los morteros, de estos morteros que son muy parecidos a los morteros con los cuales se realizan los revoques. Son muy parecidos, son los mismos, muchas veces pueden cambiar el dosaje en muy pocas proporciones, pero o son los mismos, son muy parecidos. Entonces, la mayoría están constituidos por revoques, se lo adhiere directamente a la estructura. Los más comunes se hacen revocando la losa del local, utilizando mezcla de cal reforzada o yeso. Constructivamente se asemejan a los revoques, es lo que le expliqué recién, y se emplean morteros cementillos o yesos según la terminación que uno requiera. Puede ser terminación a la cal, que es el que como nosotros conocemos el enlucido, o si no, con terminación a yeso, que también queda muy bueno. Hoy en día también hay nuevos materiales de terminación, por ejemplo, hoy ya vienen materiales preparados de ese tipo cementillo, como el Recumix, o también se suele usar masillas preparadas, que se venden en los comercios de pintura. Ahí se venden otro tipo de materiales que son muy buenos para terminaciones. Por ahí son más costosos que los tradicionales, pero también les quería comentar que existen otros materiales para darle ciertas terminaciones. Entonces, como dijimos, los morteros que utilizamos sobre esa superficie son el azotado,
el mortero de cemento 1-3, el grueso, que sería MAR, o sea, mortero aéreo reforzado, 1, 1/4, 3, ¿estamos? Sería 1 de cal, 4 de cemento y 3 de arena. El azotado que no expliqué es 1 de cemento y 3 de arena. Y después tenemos fino al yeso en proporciones 1, 1/8 o de cemento 1/16. Pero el más tradicional respecto al enlucido es el MAR 1, 1/8, 3. Entonces 1 de cal, 1/8 de cemento para reforzar y 3 de arena. Estas mezclas, a ver si ampliamos, perdón. Estas mezclas se colocan sobre la losa. Entonces, como dijimos hoy, acá muestra el gráfico, no sé si se ve bien el gráfico, hay dos gráficos donde se muestra una losa maciza y ahí se aplican estas mezclas. Entonces, ahora le voy a explicar cómo es la forma que se construye o que se ejecuta estos cielos rasos. Bueno, para su construcción, para la construcción de estos tipos de cielos rasos, primero debemos preparar la superficie. ¿Y con qué nos referimos a preparar la superficie? Por ahí nos encontramos con losas macizas que no han quedado bien cargadas, que tienen imperfecciones. Entonces uno primero tiene que rellenar huecos, tiene que reforzar ciertos sectores, mejorar esa superficie, porque el espesor o la capa del revoque no debe superar los 1,5 centímetros de espesor en su terminación completa. Esta es la capa que, acuérdense que esta capa es horizontal, o sea, está adherida a la estructura de la losa. Con mayores espesores no podría soportar, se puede fisurar, es mucho más complicado de que resista. Entonces, esta es la superficie, el espesor ideal para poder ejecutar este tipo de cielo raso. Entonces, la losa debe estar lo más pareja y limpia posible, y también ahí lo que muestra la imagen es, en el caso de viguetas, es colocarle en la vigueta la malla también de metal desplegado para poder cargar en esa unión donde tienen dos materiales distintos puede ser ahí un cerámico y un ladrillón cerámico y la vigueta que es de hormigón. En ese punto, si no se le pone malla de metal desplegado o una malla de fibra de vidrio, podrían tener tendrían fisuras por los movimientos que puede tener la estructura de la losa, movimientos que se generan en toda obra. Entonces, en ese punto tenemos que poner unos refuerzos. En caso de que trabajen con losa de vigueta con ladrillones poliestireno, ahí sí deberían poner malla de metal desplegado en toda su superficie, porque sobre la superficie del poliestireno no adhiere muy bien el mortero. Ahí en ese caso se tendría que colocar la malla de metal desplegado en toda la superficie del cielo raso y colocarle fijaciones con alambre o tipo de por la vigueta para ajustar ese alambre dulce, para ajustar esa malla. Bueno, acá también se salpica un poquito para ir pegando y mejorando la superficie, la adherencia de esa malla. Luego de que uno arregla las imperfecciones, coloca la malla, deja bien preparadita la superficie, se debe nivelar y colocar los hilos. ¿De qué depende la nivelación y colocación de hilos? Tenemos que,
para nivelar, perdón, alguien. Para nivelar, colocar los hilos, tenemos que tomar un nivel de la parte superior de la losa hacia abajo, tiramos una línea de nivel, o también puede ser del piso, pero el piso puede estar a nivel de contrapiso y podemos tener errores. Entonces conviene a terminación de la parte inferior de la losa, que muchas veces está bien nivelada, y la superficie inferior ya tenemos una medida óptima para poder tomar. De ahí tomamos hacia abajo la medida correspondiente de que tenemos que tirar el nivel. Ese nivel nosotros tomamos en todo el perímetro del local, lo trasladamos, o sea, se puede trasladar con el nivel de manguera, se van marcando puntos en todo el perímetro, o también viene la famosa chocla, que se le dice en obra, que es una herramienta que es como una botellita con un polvo de color rojo, casi siempre. Entonces ese hilo se lo estira, se lo pone en los dos extremos del local, y con eso se marca, se estira y se marca una línea horizontal, donde de ahí se pueden trasladar los hilos en las cuatro paredes o en el ambiente, para poder tirar estos hilos. Estos hilos tendrían que tener la medida ideal de 1,5 centímetros para poder colocar los bulines. A ver, perdón, que alguien más me parece que... Bien. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Se ubican en el espacio? ¿Hola? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, seguimos. Una vez que se colocan los hilos guías, ahí... Hola, José. Sí. Hola, José. ¿Cómo estamos? Bien. Estoy saliendo a la reunión de consejo, así que vengo a escuchar. Cualquier duda, Bien. Vale. Estoy acá. Perfecto. Creo que estamos bien hasta ahora. Gracias. Bueno. Gracias, Marco. Bueno, una vez que colocamos los hilos guía, a ver, perdón que se van admitiendo un poquito tarde algunos chicos. Bueno, una vez que colocamos los bulines, los hilos guía, llega el proceso de colocar los bulines y hacer la faja. Esto es, por eso les comentaba hoy, es muy parecido a los revoques tradicionales en cómo se ejecuta. Los bulines suelen ser piezas de cerámico o madera con buena terminación, y se va colocando para poder hacer las fajas. Estas fajas están constituidas del mismo material que se hace el material soporte, por ejemplo el azotado y en este caso el jarro, y sobre eso se corta y se marca la faja. Estas fajas no deben superar el 1,20 m para que el operario pueda trabajar bien y cortar. También es muy importante, cuando se hacen la faja o se está haciendo el tipo cielo raso, usar andamios anchos, andamios cómodos, que abarquen mucha superficie para poder realizar este tipo de cielo raso. Después de que se hace la faja guía, que ustedes creo que ya tuvieron la clase de revoques y ya habrán visto lo que son las fajas, los bulines, se realiza se coloca los morteros. Primero se realiza el azotado, o sea, en capas finas se va azotando toda esa superficie. Es necesario colocar el azotado
para generar una superficie de adherencia en la losa que se está aplicando. Entonces el operario con la cuchara hace movimientos rápidos y va generando una superficie de adherencia para luego, posterior a eso, se coloque el revoque, se haga el revoque grueso. Esta mezcla, como dijimos, es de mortero de cemento, no lleva hidrófugo, no es mortero de cemento impermeable, porque no necesitaría impermeabilizar esa superficie, porque mayormente si tenemos un local, un baño, el baño se tiene que impermeabilizar en la carpeta. ¿Por qué? Porque si ese baño tiene pérdida o el ambiente tiene pérdida, una vez que pasa la carpeta contra piso y la losa, impermeabilizar esa superficie no le sirve de nada, se va a dañar igual. Entonces, además que podemos tener hierros, entonces cuando tenemos hierro hay que protegerlo, y siempre se protege con concreto, o sea, mortero de cemento 1-3. Bien, ¿quedó claro lo de cómo se aplica, cómo se ejecuta un cielo raso aplicado? Bueno, entonces ahora pasamos a cielos rasos suspendidos. Los cielos rasos suspendidos, como son también llamados colgados, estos están constituidos por elementos separados de la estructura del piso, pueden colgarse con tensores rígidos, flexibles de la estructura o apoyarse en el perímetro, en paredes o tabiques. Su estructura soporte depende de la estructura superior. Estos tipos de cielos rasos armados suspendidos acompañan las deformaciones de la cubierta o el entrepiso. ¿Qué quiere decir esto? Que estos muchas veces se cuelgan de la estructura principal del techo y necesitan ser flexibles. ¿Por qué? Al ser flexibles y acompañar el movimiento de la cubierta del techo o del techo propiamente dicho, estas piezas le permite cierta flexibilidad y movimiento, y si ustedes en cambio tendrían una estructura rígida, generaría fisuras, o sea, se trasladarían esas deformaciones al cielo raso y generarían fisuras. Esto, entonces, como también acá aclaramos y es muy importante entender, se pueden colgar de la estructura del techo de chapa o otro tipo de techo, o estructura de otro tipo de techo, ya que las vibraciones de este tipo de cubierta no dañan al cielo raso y acompañan las deformaciones de las cubiertas o entrepiso. Acá lo que les mostramos son unos tipos de cielos rasos desmontables. Son cielos rasos que van colgados con tensores. Muchas veces se colocan tensores niveladores, como el que muestra la imagen. A ver si amplío. Bueno, estos son los armados suspendidos, como muestra la imagen, van colgados, para que quede claro. Acá tenemos también la estructura, el tensor. Bueno, acá la muestra de madera, tirantillo, eso, pero es para mostrar el gráfico de que están colgados. Luego pasamos a la imagen entonces de el cielo raso desmontable, donde tenemos este tipo de cielo raso, son especiales con unas tablillas que pueden ser de aluminio o de chapa negra prepintada. Esto se ven mucho, lo habrán visto, este tipo de cielos rasos especiales en las escuelas. Las escuelas son muy comunes ver este tipo de cielos rasos, son como unas tablillas largas que vienen hasta 5 metros. A ver, perdón. Son unas tablillas que vienen hasta 5 metros, en las cuales se tienen un portador de chapa de hierro o de aluminio, como habíamos dicho, y de ahí es donde se cuelgan estos tensores que más o menos 1 metro, 1,20 m
y depende el peso, el largo y el ambiente, la superficie del ambiente, es más o menos la distancia de tensores que tengamos que colocar. Suele ponerse 1,20 m por 1,20 m para generar una buena rigidez en ese tipo de cielo raso. Y después, como ven ahí, tiene una pieza perimetral, que es la que le da terminación y a la vez le da rigidez a la estructura con la unión de la pared. También pueden ponerle un tipo aislante, fieltro de lana de vidrio fonoabsorbente con velo de vidrio negro. Estos son lanas de vidrio, son aislantes de lana de vidrio con un velo negro, que por ahí ayuda a que no se vea, no se vea el reflejo de la chapa, sirve para colaborar con esa función. Y además, son lana de vidrio especiales con especificaciones técnicas especiales para que puedan trabajar en forma de fonoabsorbente. Acá hay otro tipo, otra imagen, son por ahí paneles más grandes que con la misma función que la anterior. Tienen también un portador, tienen los paneles modulados y también se puede suspender con alambre o tensores niveladores. Por ahí conviene colocarle con los tensores niveladores, así se hacen los ajustes, se puede ajustar bien ese tipo de cielo raso. También, que lo van a ver un poco más adelante, pero también existen los cielos rasos armados suspendidos de placa de roca de yeso, que ahí tienen piezas especiales también, tipo como estas, son perimetrales, largueros y travesaños, y se emplacan en módulos de 60 por 60 o 1,20 por 60. También los materiales para los rasos armados suspendidos son variados. Pueden venir así como mostramos de chapa, negra prepintada, aluminio, puede ser de madera, madera aglomerada, madera terciada, pueden tener madera terciada, aglomerada, como dijimos, puede ser placa de roca de yeso, puede ser de poliestireno. Las soluciones son variables. Si hasta MDF, si quieren ponerlo en pocos espesores, que no pesen mucho también, por su terminación, por los colores, por el diseño que le quieran dar al espacio. Bien. Luego de los suspendidos, tenemos los cielos rasos armados independientes. José. ¿Sí? ¿Podés retroceder? Le quiero hacer unas aclaraciones en los armados. Retrocede tu filmito. Ahí ya te digo. ¿Los suspendidos? Sí, los suspendidos armados. Bien. Ahí quería hacerle una serie. No, está bien ahí, está bien. Una serie de apreciaciones al respecto. Cuando el arquitecto se refirió a que cuando se pueden colgar de las chapas, son cuando los cielos rasos no son continuos, es decir, no son armados, digamos, con elementos rígidos. O sea, estos suspendidos que él muestra acá están armados, pero en realidad son articulados, la de las varillas, por ejemplo, porque esas sí se pueden colgar de un techo de chapa. El techo de chapa se mueve con el viento, con las vibraciones, y al estar separadas estas tablillas o tablas, que pueden ser de chapa, de PVC, de cualquier material, son lo que se puede llamar un cielo raso articulado o flexible. Porque si fuese como la primera imagen, un cielo raso con suspendido de una losa, por ejemplo, en ese caso sí lo podemos hacer continuo, con un mortero.
Eso tiene que quedar bien claro. El que es suspendido, ahí dicen, está tipeado, que puede estar colgado con tensores rígidos o flexibles a la estructura o apoyarse. Y apoyarse. Tiene que, si está suspendido, fíjate, hay que corregir el tipeo ahí, José. No está apoyado en los laterales o está simplemente colaborando, porque en el independiente es cuando apoyan el lateral. Claro. Entonces, ahí en el tipeo hay que ver, no es O, es U y apoyarse, porque se va. Sí. Aparte, en realidad son los perimetrales lo que hacen la terminación, pero el perimetral le permite un cierto movimiento, si bien termina de cierre, pero no es que se apoya, pero no es un apoyo rígido, sino un apoyo móvil. Antes de subir, bien, hay que corregir eso en el tipeo ahí. Perfecto. Se entiende que el cielorraso suspendido está colgando de la estructura del techo. El techo puede ser una losa, como en este caso que está viendo acá, o puede ser un techo de chapa. Si yo estoy haciendo un cielorraso suspendido en un techo de chapa, no puedo hacer un cielorraso armado rígido, o sea, con un mortero de cemento, de cal, porque al moverse va a acompañar los movimientos y se va a fisurar ese cielorraso. Si yo hago un suspendido de un techo de chapa, vamos a hacer un cielorraso articulado, algo que pueda moverse y acompañar los movimientos, pero eso seguirá José con la clase. Eso nomás. ¿Les quedó claro? Perfecto, Marco. A ver, ¿están despiertos o no ahí? Profe, ¿se escucha? Sí. Sí. A mí me mareó un toque, porque suspendido podría ser. Yo hace poco tuvimos que hacer una instalación de un techo, de un cielo raso, y colgábamos las alambres de los tirantes, un cielo raso de yeso, digamos, placa de yeso. Sí. Y bueno, en ese alambre nosotros colocábamos las T, le decían, que es la parte donde va a ir apoyado el cielo raso. Bueno, ¿eso es el cielo raso suspendido? Ese es suspendido articulado. ¿Eso vos vas a mostrar más adelante o ya mostraste? ¿O no vas a mostrar eso? No mostré porque ese es pero si no le agrego después acá las imágenes porque es de por ahí de tercer año, pensé que era más que nada, pero le muestro una imagen si quieren. Ese sería un articulado como las imágenes, como las tablillas, ¿viste, Luciano? No, Milton, el que está hablando. Sí. El de placa de roca de yeso, cuando tiene los perfilitos, esos T invertidos que vos viste y que generalmente tienen las viviendas del Fonavi o las oficinas, que son desmontables para poder poner instalaciones de luz o de lo que sea, esos cielorrasos son articulados y están colgando de un techo que puede ser de chapa o puede ser de losa. Ese tipo de cielorrasos son aptos para colgar de un techo de chapa, porque se acompañan el movimiento. No así cuando tenés un techo de roca de yeso, un cielorraso de roca de yeso, pero con junta tomada. Pero eso lo van a ver el año que viene, si es que nos lo muestra ahora. El junta tomada es cuando es continuo, digamos. Cuando es continuo, ustedes van a ver que se le va a fisurar. Si prestaron atención en un cielorraso de Durlock, por ahí van a encontrar fisuras donde están las cintas de unión entre placa y placa porque se movieron. Entonces, evidentemente no es aconsejable usar un junta tomada en techos livianos, en techos que se muevan, por ejemplo. Sí, pueden colgar de una losa. ¿Está claro, Milton? Sí. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, bien. Sí. Igual, Marcos, después yo le voy a agregar a esta presentación una imagen que tengo ahí de cielorraso desmontable, de yeso y placa de roca de yeso, con las T. Por eso yo le había explicado recién que existe también el cielorraso desmontable de placa de roca de yeso, que viene de módulo de 60x60, 1.20, con los perimetrales, los largueros y los travesaños, se llaman esas piezas especiales, colgados con tensores.
pero le voy a subir una imagen para que tengan, acá le voy a cambiar una de las imágenes para que vean el tipo de cielo raso desmontable de placa roca de yeso que solicitó el compañero. Lo importante es eso, que tienen que tener en claro, que un cielo raso rígido no puede ir de una estructura liviana. Eso es lo importante. De una estructura liviana siempre tienen que colgar un cielo raso articulado o flexible, ¿eh? Es como concepto. Sigan nomás, disculpa. Bien. No, está bien, Marco. Está perfecto. Bueno, ahí, acá también un poquito, bueno, que estamos hablando mucho por ahí de los tipos de cielo raso, de placa, roca, yeso, junta tomada, eso lo van a ver el año que viene. Ahora estamos viendo un poquito los más tradicionales y el de placa, roca, yeso desmontable, sí, le voy a aplicar un poquito a la teoría acá y se los voy a subir cuando suba la clase. Les voy a adjuntar una imagen para que puedan ver. Bueno, luego tenemos los cielorrasos armados independientes, que bueno, esto cuando el techo mayormente de chapa, que es lo que estaba hablando el arquitecto Cáceres, pueden tener vibraciones. Para evitar fisuras se hace una estructura independiente. Las mismas se realizan aplicando una mezcla de concreto sobre hojas de metal desplegado que son mantenidas rígidas por una estructura de madera, de metal o mixto. La nivelación se realiza como se especificó para cielos rasos aplicados, o sea que la nivelación, más o menos la metodología de ejecución es muy parecida. Para tomar los niveles se toma de la misma forma, entonces tengo que bajar de tomar un nivel, tomo con un nivel de manguera la medida que yo tengo proyectada, ahí chocleo, tomo el nivel y de ahí empiezo a armar mi estructura. Para este tipo de estructura de armado independiente tienen que tener en cuenta que tiene mayor espesor este tipo por la estructura principal, secundaria y más el aplicado. Ustedes tienen que tener en cuenta esa altura cuando se arman, o ese paquete constructivo de cielo raso cuando van a diseñar o cuando van a ejecutar. ¿Para qué? Para que los espacios no les queden espacios muy bajos o en caso no puedan cumplir con el reglamento y no tengan espacios menos de 2,60 metros de altura de cielo raso. Entonces acá también ponemos que es importante esto que le explicó hoy el arquitecto Cáceres, que no se deben suspender de la estructura del techo de chapa, ya que las vibraciones de este tipo de cubierta producen fisuras en el cielo raso. Entonces volvemos a lo que dijo el arquitecto. El otro sí se puede, el otro tipo de cielo raso con estructura suspendidos, armados suspendidos, articulados, estos se pueden colgar, pero este tipo de cielo raso armados independientes no se pueden colgar a la estructura. Estamos para que quede bien en claro eso, porque las vibraciones, las deformaciones se trasladan al cielo raso y se producen fisuras. Pasa lo mismo con un poquito que eso lo van a ver el año que viene, pero con los cielos rasos de placa de roca de yeso punta tomada, que es los que no tienen ninguna varilla, ninguna perimetral, no se ve nada, es un cielo raso con una terminación perfecta. Estos cielos rasos tienen esa particularidad que hay que hacer una estructura independiente. Bueno, entonces para este tipo de cielos rasos armados independientes tenemos unos morteros que son los mismos que hemos utilizado para los aplicados, o sea, azotado, mortero de cemento 1.3, el grueso, el mar 1, 1/4, 3, y el fino al yeso o fino a la cal, que también el fino a la cal puede ser un mar 1, 1/8, 3, para darle terminación. Como les dije hoy, también hay nuevos materiales. Uno que es famoso es el Recumix, que con eso se puede cargar para interior, se carga toda su superficie y se le da un acabado de terminación. Son mezclas especiales para terminación. También se están utilizando mucho las masillas
para terminación de cielo raso. Pero lo tradicional es fino al yeso o fino a la cal. Entonces, acá tenemos que armar la estructura, que tenemos dos tipos. Los armados independientes entonces sí van apoyados en las paredes, van apoyados y tienen una estructura independiente, totalmente independiente del techo o del entrepiso. Y se arman de esta forma, o sea, tenemos que acá dice vigas maestras, pero son unas alfajías de 1 por 6, o 1 por 3, perdón, o 1 por 6 en el caso si son luces mayores, pero hasta 4 metros por una alfajía de 1 por 3 está bien. La separación de 70-80 centímetros. Hay bibliografía que muestra hasta 1,20 m. Eso se podría lograr si aumentamos el tamaño de la alfajía. ¿Estamos? Después van en el perímetro, va todo un listón perimetral, como teníamos las perimetrales del desmontable. En este caso también va una alfajía perimetral, va en todo el perímetro una alfajía. Y luego se colocan los listones, que son los que van a soportar la malla de metal desplegado. Estos listones van separados cada 24,5 o 25 centímetros. Estos listones son listones de 1 por 2, de 1 por 2 pulgadas, separados, como dijimos, cada 25 centímetros. Acá entonces nosotros tenemos que sujetar esta malla sobre el listón. Lo podemos hacer con clavos, alambre dulce del 17, alambre negro dulce del 17, y sobre eso después agregamos nuestros morteros. Sobre el metal desplegado, acuérdense, también lo vuelvo a repetir, va un mortero de cemento 1-3, sin hidrófugo, tampoco sin cal, nada que tenga cal, es mortero de cemento azotado 1-3. Luego de que cubrimos bien la superficie, ahí se le puede hacer el jarro, que es un mortero aéreo reforzado, 1/4-3. Bueno, también ahí lo que muestra en la imagen es que también podemos colocar refuerzos para boca de iluminación, o sea que cuando se hacen agujeros o se trabaja con instalaciones especiales, se tiene que reforzar ese espacio para poder hacer propiamente dicho estos huecos, agujeros, o dejar en las cajas de boca de luz para reforzar. También lo que muestra la imagen es un tensor de alambre. Esos tensores de alambre sirve que se pueden colocar cada 1,20 m, se agarran de la estructura también, depende de cómo nosotros estemos diseñando esa estructura. Pueden aparecer esos refuerzos que son como unas velas rígidas, pero de alambre, que nos ayudan a rigidizar esa estructura. Luego de la estructura de madera tenemos estructura también en metálica. Es muy parecido el sistema, pero acá aparece hierro del 8 y la estructura secundaria del 6. Lo que les quiero aclarar de esta imagen, el hierro del 4,2 no se utiliza más. Entonces, todo lo que sea que dice 4,2 pasa a ser hierro del 6. Entonces tenemos unos hierros perimetrales, que es todo hierro del 6, y después, que ahí marca como hierro del 4,2, pero no existe más el 4,2, tenemos hierro del 6 perimetral. Luego tenemos, a la misma separación que teníamos los listones hoy, tenemos la separación de 24,5, la estructura secundaria y la estructura principal con hierro del 8. Sobre esta estructura, también, bueno, acá también se puede colgar con caños estructurales o hierro del 8, y también se le puede rigidizar con alambres a esta estructura metálica de hierro. Esta estructura metálica, sobre esta estructura secundaria,
es donde también se va a atar metal desplegado y se aplican los morteros que habíamos dicho hoy, que habíamos explicado hoy ya, el mismo mortero y lo mismo, mortero de cemento, el que se le aplica sobre el metal desplegado. Bueno, respecto entonces, el independiente quedó claro, quieren hacer algunas consultas, que es por ahí el más complicado y que puede generar mayores dudas. Vuelvo a repetir, este tipo de cielos rasos no se suspende, no se suspende de la estructura del techo de chapa, porque le producen fisuras. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Igual yo tengo unas imágenes que les voy a mostrar de este tipo para que comprendan mejor este tipo de estructura armados independientes, de unas obras que he trabajado donde se puede apreciar mejor y creo que lo van a comprender mucho más de cómo se ejecuta este tipo de cielos rasos. Son cielos rasos de una escuela y el laboratorio central, donde les voy a mostrar unas imágenes que les va a ayudar a comprender mucho más. Acá también les dejo la bibliografía para que puedan buscar la información. Todo lo que está acá está en estos libros, y es bueno que ustedes busquen mayor información para los exámenes y para los parciales. Sí, bueno, si no hay dudas respecto a esto, les paso a mostrar unas imágenes. Sí, profe, quedó claro. Bien, les muestro, a ver si se ve, unas imágenes de obra. A ver, no sé si me ven ahí. ¿Se aprecia? Sí, se ve. Bueno, miren, esto fue una demolición de un cielo raso armado independiente en el laboratorio central, donde miren, ahí se ven las alfajías, tiene una estructura principal de una cabreada metálica, que en este caso la luz creo que era de 7 metros, entonces estaba a 3,50 metros. Sobre esa cabreada se ajustaban unas velas rígidas, a la vez también llevan otros listones. Acá ya no están más los listones de la estructura secundaria, porque se demolió todo con el cielo raso, pero eso, imagínense que cada 24,5, 25 va a la estructura secundaria, y sobre eso va el metal desplegado. A ver si tengo otras fotos. ¿Vieron? Acá se ve bien cómo están colgadas las instalaciones eléctricas, cómo está la estructura principal, secundaria. Fíjense que ahí hay un techo de chapa, de lo que hablábamos hoy, y una estructura, y la estructura principal nunca se fija, no se fija a la estructura del techo de chapa. Es una estructura totalmente independiente. Fíjense, ahí se ve un pedazo una partecita de la demolición donde todavía se ve el metal desplegado con el revoque. Fíjense, esto tenía muchos años, ya tiene como 30, 40 años, el cielo raso prácticamente estaba intacto. Por problemas de filtraciones es que se generaron fisuras y se empezó a caer el cielo raso, pero no porque su estructura estuviese mal diseñada. Acá hay otra foto, miren, ¿se aprecia? Pueden llegar a comprender lo espacial de la estructura, como vimos las imágenes, es muy parecido a lo que vimos en las imágenes. Bueno, acá se ve otro de las alfajías, la estructura principal, que es una cabreada, de donde se agarran las alfajías. Acá sí la separación es 80, 70, 80 centímetros. Velas rígidas. También, a ver si encuentro una imagen. Acá aparecen los tensores de alambre, fíjense. Ahí aparecen los tensores de alambre, que esos tensores ayudan a rigidizar a la estructura. Pueden a veces estar cada 1,20 m, 1,50 m, pero ayudan a rigidizar esa estructura.
para que no se produzcan fisuras. En este caso, porque hay un empalme entre dos alfajías, entonces se ajustó, pero solamente para darle rigidez a esa estructura. No es que sea la estructura principal. Bueno, fíjense acá se aprecia mucho mejor. ¿Se pueden comprender ahora la estructura? Sí, profe, sí. Bueno, mírenlo, esto es el cielo raso terminado que era el existente, que en otro espacio, fíjense, muy prolijo, no tiene ninguna fisura. Prácticamente los problemas no fueron por movimiento, porque la estructura se dio, era porque la estructura estaba impecable, era porque tuvo filtraciones ese techo y dañó al cielo raso y se empezó a dañar el metal desplegado y esto produjo que se fuera oxidando ese metal desplegado y ahí sí perdió la superficie de sustento y se cayó ese mortero el aplicado, pero no porque, fíjense, intacto en ciertos sectores, está intacto, no necesitó. Bueno, le quería mostrar un poquito la estructura en una escuela. Este era un techo, la cubierta de techo era de tejas, tejas coloniales. Acá ya un poquito más para que vean, bueno, la estructura no es techo esto, no es la clase de techo, pero para que vean cómo una estructura bien diseñada, bien proyectada, esto tiene años, esto tiene que tener 60 años y estaba intacto. Este también tuvo los mismos problemas de fisura, que tuvo problemas en las cargas y ingresó agua, dañó todo el cielo raso. Entonces eso lo único que le produjo que se fuera oxidando el metal desplegado y se fue desprendiendo el cielo raso, pero la estructura nunca falló. Fíjense, esta es una estructura de cabreadas y de ahí de la parte inferior de la cabreada sí se agarran las alfajías. En este caso, fíjense, ahí se ve bien el metal desplegado, se ve como, pero la parte inferior de la cabreada, que es una estructura muy rígida, sí se puede agarrar esas alfajías. Ahí también tenían algunas velas rígidas de soporte, tenían uniones de alfajía con tipo sándwich de alfajía ahí para darle rigidez, y se ve bien el metal desplegado. Fíjense, está intacto el metal desplegado, y se ve el concreto, el mortero cemento que se le adhirió en esa época. Y acá también les voy a mostrar, ahí se puede ver bien los listones, las alfajías. Este sí tenía la separación porque las alfajías son más altas, entre 1 metro, 1,20 m las alfajías. En el otro caso estaban más cerca, porque eran alfajías que tenían 1x3 y estas alfajías eran 1x6. Listones de 1x1, y creo que acá sí se aprecia. Quería mostrarles los refuerzos de las cajas. Miren, acá hay un refuerzo de caja. Hay un refuercito de madera para reforzar las cajas, y también creo que había una tapa técnica, así que esos son los refuerzos que se le hacía en esa época, pero que se debería hacer hoy en día también. Es una hermosa estructura de madera. Esa es la tapa de inspección. Pero también se veían los refuerzos en la caja, y fíjense, bueno, es también lo recomendable para cuando se accede a este tipo de estructura a cielo raso. Tiene un tablón principal para poder circular. Estos cielos rasos ya no, estos tipos de cielo raso y estructura de techo prácticamente no se hacen porque son muy costosos, pero la madera estaba impecable. Profe José, ¿Sí?
Acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es la distancia mínima entre el techo de chapa y el cielo raso? Entre el techo de chapa y cielo raso, del desmontable debe ser. Es lo que yo les decía, más que nada, si es por el desmontable, lo que yo les comentaba hoy es que ustedes diseñan la altura. No hay una altura que tampoco van a tener 20 centímetros. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en un cielo raso, primero, cuando proyectan, es la altura mínima que necesita ese espacio. Porque, por ejemplo, como les decía hoy, comedor, estar, dormitorio, por reglamento es 2,60 m. Partimos de ahí que la altura del cielo raso es 2,60 m. Después ustedes pueden dar 2,80 m, le pueden dar 3 metros, lo que ustedes quieran darle. Si hay espacios que son más grandes, un estar que ustedes quieran darle mayor altura, pueden darle 3 metros, de ahí depende. Pero entonces ustedes tienen que diseñarlo en el tablero, esas alturas, esos niveles, y de ahí se genera la estructura del techo de chapa, y la altura, en ese caso que yo les mostré hoy, que les llamaba la atención, es es un laboratorio, del laboratorio central del hospital. Entonces un techo con una gran estructura, perdón, un techo con una gran estructura que era muy alto, pero en el caso de una vivienda, prácticamente a veces tenemos desde la pendiente mínima, podemos tener 30, 40 centímetros al cielo raso. Más de eso ya hay que poner tensores muy largos, es más costoso, entonces esas alturas se diseñan en el tablero. No deberían ser mucha la distancia que hay entre el cielo raso y la pendiente mínima o donde comienza la pendiente de la chapa. 30, 40 centímetros estaría bien, ya que podemos, para pasar las cañerías, para poder trabajar ahí arriba con las instalaciones. Creo que se entiende. Hola, no sé si pude evacuar esa duda. Sí, dice que sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que con las imágenes despejamos muchas dudas. Eso también, por ahí si puedo voy a subir, que les va a servir también para tener los archivos. Voy a ver cómo puedo adjuntar las imágenes. Son muy lindas imágenes de una estructura de obra, que ahí se puede apreciar bien la teoría. Fíjense que lo que nosotros estamos enseñando en la teoría está hecho en la práctica de la misma forma. Y eso es lo que yo quería mostrarles, porque por ahí la imagen de los libros parece un poco confusa, pero en la realidad podemos ver el espacio, podemos ver que esa misma estructura se cumple. Marcos, Jorge. ¿Sí? No, ¿Sí? yo... Andrea. Hay un chico, hola, buenas tardes, soy la arquitecta Andrea Bieneski. Quiero a ver el chico que estaba grabando la clase, y por favor, yo le voy a dejar acá mi mail, nos puede pasar esa grabación. Tengan en cuenta que si la van a divulgar entre sus compañeros, no es una clase que va a estar editada, ¿sí? Y si nos pueden pasar, vemos si la podemos editar o subir al canal de la cátedra. Sí, le podemos generar edición. Marcos, ¿me escuchás? Está apagado tu micrófono. Ahí dejé mi mail, no me acuerdo, Víctor Rizzo creo que era el que puso en el chat que estaba grabando o que iba a grabar. Víctor, si Perfecto. me puedes pasar a ese mail. Marcos, no te comento, no pudimos grabar porque este es el Meet, sí. No es el oficial, entonces no podemos grabar. Está bien, lo único que si nosotros no está editado, o sea que en una clase en vivo puede haber, le aclaro a todos los compañeros, en una clase en vivo puede haber algún error en algunas cosas que uno se está refiriendo. Por eso nosotros siempre
las miramos y vemos si hay que editar algo, si hay que hacer alguna salvedad. Es distinto cuando uno la graba y la sube. De cualquier manera, lo mismo el PDF, le vamos a subir, le vamos a revisar y vamos a subir el PDF. Y si ustedes quieren la clase formal de la cátedra, hagan lo que dice la arquitecta Bieneski y bueno, Víctor, que es el que grabó, le pasa y entonces se puede revisar y ver si hay que corregir alguna cosa o hacer alguna edición del mismo. Bien. Gracias por su colaboración. Bien, Marcos, igual la clase la clase ya la avisé. La clase está en la nube igual, yo le voy a subir el enlace, siempre va a estar en la nube. No, bueno, pero antes de subir la clase, sí, la vamos a ajustar. Hay que revisar, o sea, bien, el PDF, nube o no nube, o en el Facebook, antes de subir se la revisa. Lo mismo bien. Con el video, digamos, con la grabación de la clase en vivo. Perfecto, bien, Marco. Bueno, ¿dudas o preguntas? Porque después viene el arquitecto Romero Comas. Sí, que ya entra. Ahí está poniendo el enlace el arquitecto Risótolo en el chat. Para el arquitecto Romero Comas. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, Marco, parece que quedó claro el tema. Bueno, gracias por todo, gracias por estar atentos. Cualquier duda o consulta, vamos a subir la clase y nos pueden consultar por ahí. Gracias, José. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. José.